Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y como cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios con la finalidad de que esta palabra nos enseñe el amor de un Dios que camina con nuestra historia, de un Dios que viene a sanarnos, de un Dios que es compasivo, de un Dios que es misericordioso. En vísperas ya de este nacimiento del Dios humanizado, es bueno recordar estas palabras: el amor de Dios se desborda en su encarnación misma. Estamos en Adviento, tiempo de espera, tiempo de alegría, tiempo de estar a la expectativa, porque Dios en cualquier momento nos sorprende. Así que, hermanos y hermanas, antes de comenzar con este evangelio que se va a estar leyendo el día 15 de diciembre, vale la pena también hacer un momento de silencio, de reflexión de cómo estamos celebrando y esperando este acontecimiento de Adviento y de Navidad. Pidamos a Dios que nos ilumine, que disipe nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras sombras que nos pueden separar de la luz que viene a nacer de Belén. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos están escuchando y que tu llegada no nos encuentre ocupados en otras cosas que no sea en el amar, en el servir y en el reconocer tu presencia en las personas frágiles y vulnerables. Te pedimos que nos cuides, que nos llenes de sabiduría y que nos des siempre la certeza de que tú estás con nosotros. Te damos las gracias por la salud, por el trabajo, por la vida y por el poder compartir comida con hermanos y hermanas que siguen creyendo en tu palabra. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El evangelio que vamos a estar meditando para diciembre 15 está tomado del evangelio de Mateo, del capítulo 11, del versículo 2 al 11. Y dice así: Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y feliz la persona que no tropiece por mi causa. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que un profeta. A este se refiere lo que está escrito: Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Hacemos un momento en nuestro corazón para que la palabra se encarne, para que esta palabra tome vida. Y vale la pena ver la figura de Juan el Bautista en comparación con Jesús, porque parece ser que Juan el Bautista queda prácticamente eclipsado con la persona de Jesús. Es muy probable que Jesús hubiese sido discípulo de Juan y que al comienzo, a la muerte de Juan, Jesús tomara la delantera o tomara su propio camino, su propia identidad.
Parece ser que en los evangelios hay estas controversias en torno a entre Jesús y Juan, ¿verdad? Porque parece ser que Juan también tenía sus discípulos, incluso los discípulos de Juan juegan un papel bastante activo en la muerte de Juan cuando Juan está ya preso, y son ellos los que van ante Herodes para pedirle que le den el cuerpo de Juan, del maestro, y son los discípulos de Juan los que se hacen la tarea de enterrarle, de prepararle la sepultura a Juan. Y estas controversias históricamente florecieron hasta prácticamente el siglo II, donde todavía había personas que creían que el Mesías no era Jesús, sino creían que el Mesías era Juan. Por eso, especialmente en el Evangelio de Juan, ya vienen estas controversias más remarcadas, donde van a decir, hubo un mensajero enviado por Dios, él no era la luz, sino testigo de la luz, para clarificar justamente estas ideas, ¿no? Así que estas relaciones entre Jesús y Juan como que siempre quedaron así un poquito en sospecha. Y históricamente es probable especular que Juan fue el que comenzó con un movimiento alternativo, un movimiento que no comenzó en el centro de Jerusalén o reclamando las vestiduras reales del sacerdocio que le pertenecerían por herencia, por nacimiento, sino que comienza como los profetas apocalípticos, los profetas del desierto, los profetas donde invitan a la comunidad a salir del centro del poder de Jerusalén, de Galilea, de todas partes para ir al desierto. Y es que solamente, hermanos y hermanas, las personas que hacen la experiencia del desierto pueden realmente descubrir al Dios de la vida. Así que Juan comienza este movimiento y justamente su propuesta alternativa de comenzar a llamar a Dios o a experimentar a Dios de otra manera, lo confronta o entra en problemas con la clase sacerdotal, con los del templo, entra en problemas con las autoridades religiosas y finalmente entra en problemas también con el imperio. Y sabemos que Juan trágicamente muere en una fiesta donde se celebraba la vida de Herodes, termina con la vida del profeta. No es el primer profeta que va a terminar en estas fiestas macabras donde abunda todo, menos justicia. Juan representa uno más de las enormes listas de hermanos y de hermanas que han dado la vida literalmente para que otras personas continúen con su movimiento. Todavía en el Evangelio Juan no es asesinado, está en la cárcel, y lo primero que viene a preguntarse deberíamos de ser, ¿y por qué está en la cárcel? Bueno, ¿por qué hay tanta gente en la cárcel? Los sistemas políticos, los sistemas judiciales siempre ven a personas que sueñan con una comunidad alternativa, con algo diferente, como personas peligrosas, y siempre tratan de callar, de silenciar su voz, de silenciar sus obras, ¿no? Y Juan desde la cárcel parece que lo encarcelan a él, pero no su pensamiento, pero no su visión de Dios, no su experiencia de fe, sino que eso es, la experiencia de Dios no tiene prisión, o su palabra no está encarcelada, su palabra es libre. Y desde la cárcel parece ser que Juan sigue manteniendo a su comunidad discipular, la sigue promoviendo, la sigue exhortando a mantenerse firmes. Y desde la cárcel Juan es una persona libre de espíritu que es capaz de todavía de estar viendo cómo Dios está actuando ahora en la persona de Jesús. Pero para eso esta fe tiene que ser madurada, ¿no? Desde la cárcel entonces sabemos que, como les decía, Juan está en esta línea de todas las personas que valoran su verdad, su historia, su experiencia de Dios más que su propia vida, que no tiene miedo. Y desde allí Juan comienza a hacer un testimonio realmente digno de seguir. ¿Cuántas personas no callamos por el miedo a ser encarcelados, por el miedo a ser destronados, por el miedo de ser segregados, marginados? Entonces Juan parece ser que está conectado con la comunidad. Su comunidad está pendiente de Juan, muy similar a lo que también pasaba con Pablo, ¿no? Pablo también encarcelado por la palabra, por el evangelio.
O como el autor del libro del Apocalipsis, del hermano Juan, del autor del Apocalipsis, que está en la isla de Patmos a causa de la palabra, también posiblemente desterrado. Entonces la palabra que compromete es una palabra que libera. La palabra que lleva un mensaje verdaderamente alternativo contra el sistema es una palabra que muchas personas desean escuchar, pero muy pocas están dispuestas a pagar el precio porque les espera la cárcel, ¿no? Entonces Juan está en esta circunstancia como profeta y desde la cárcel Juan manda a sus discípulos a indagar: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otros? Y a uno le puede parecer un poco irónico de decir, bueno, ¿de verdad Juan no sabía que Jesús era el Mesías? ¿De verdad la comunidad que conoció a Jesús, los testigos oculares, no sabían de que Jesús era el esperado? Recordemos que en el siglo I habría gran expectativa acerca de posibles mesías. Grandes personajes, grandes guerrilleros, grandes personas que hacían milagros contemporáneos de Jesús se habían propuesto como el Mesías. Así que la pregunta no está descabellada. La pregunta es realmente, ¿no estaremos apostándole a un Mesías que realmente no sea el Mesías, que sea un usurpador? Porque también así se habían presentado varios, ¿verdad? En el siglo I. Entonces lo que Juan o la comunidad de Juan quiere clarificar: es tiempo de creer, es tiempo de experimentar que la espera ya no tiene sentido porque ya está aquí el Mesías, ¿no? Pero para eso hay que estar seguros de que realmente el Mesías tiene que seguir ciertos criterios. ¿Cómo distinguir a un falso Mesías? Una de las maneras de que la comunidad va a tener que enfrentarse, ¿no?, cuando venga finalmente el Mesías, el Salvador, era distinguirlo de otros usurpadores. Y por allí Jesús también va a advertirles. Hace unas semanas estábamos hablando de los movimientos apocalípticos. Muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy. Esto era una realidad que la comunidad estaba viviendo y la comunidad tiene que discernir. La comunidad de Juan, al igual que la comunidad de Jesús, no son comunidades anónimas, sino son comunidades prácticamente críticas, comunidades que tienen que discernir, que tienen que probar su fe para ver en quién están depositando su confianza y así tener la certeza de que no están siguiendo al falso Mesías, porque muchos van a decir yo soy, pero Jesús advierte: no lo sigan. ¿Por qué no hay que seguirlo? No basta decir yo soy. Es necesario que las obras descubran la identidad del Mesías. Por eso es que Jesús no dice yo soy. Jesús realmente lo que contesta es por medio de las obras, ¿no? Esto es algo bastante interesante que nos debería de servir de modelo para nosotros ante tantos falsos mesías que se aparecen, que se siguen promoviendo y que en vez de anunciar a Jesús parece que se anuncia uno, se anuncia al predicador, se anuncia al maestro, se anuncia al sacerdote. ¿Cuántas personas dentro de nuestras parroquias parece que siguen al sacerdote y no siguen a Jesús? Personas que dicen: es que yo sigo al padre fulano, al obispo mengano. Hermanos y hermanas, no somos nosotros los Mesías. Solamente hay que seguir a Jesús. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él puede decir yo soy. Y de tal manera que cuando cambien el sacerdote, cuando cambien al obispo, bueno, véanlo como un momento de gracia porque otra persona puede continuar la obra que es de Dios. Esta obra no es mía, esta obra es de Dios, ¿no? Pero a veces la gente se entristece porque le cambiaron a su sacerdote y que ya no quieren ir a misa y que bueno, entonces la fe ¿en quién está puesta? La fe está puesta en un ser mortal como tú y como yo, o la fe está puesta en Cristo Jesús. Juan entonces envía a sus discípulos para ir a preguntarle si realmente hay esta conexión entre las obras y Jesús. Y fíjense lo que dice
lo que dice Jesús. Vayan a contarle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Conocer a Jesús es realmente tener la experiencia de Jesús. No basta saber acerca de Jesús. Por eso es que Jesús no quiere ser recordado contándonos sus mandamientos, sus enseñanzas. Jesús quiere ser recordado con pan, con comida, con alimento, porque es allí donde se entreteje la vida, es allí donde la comunidad se vuelve amiga, donde la comunidad se hermana por medio de comida y de alimentos. Hagan esto en memoria mía. Entonces vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven y oyen, no lo que la otra gente dice. Tú no puedes creer en Jesús por lo que otros dijeron de ti o de Jesús. La creencia o la fe o la fidelidad en Cristo Jesús tiene que nacer de la relación personal entre uno y Cristo. Y aquí sería una muy fuerte invitación, hermanos y hermanas, para volver a acercarnos a Dios, no por la experiencia o por la fe que nos transmitieron nuestros padres, que es una fe muy buena, por medio del bautismo. Pero este bautismo tiene que renacer nuevamente, se tiene que relacionar de una manera diferente para llegar a un compromiso personal. No basta decir soy católico de tradición, soy católico porque me bautizaron, pero no vivo, no escucho, no veo, no siento, no experimento, no entro en relación con Jesús. O solamente soy católico para el día 12 de diciembre que acaba de pasar, donde los templos estaban llenos, o para el 24 de diciembre, o para el Vía Crucis. Tenemos que ser seguidores de Jesús, seguidores de escuchar y de ver quién es Jesús. Porque a través del ver y el escuchar, la gente puede llegar a entender quién es Jesús y también podemos llegar a entender lo que Jesús requiere, el discipulado que Jesús requiere. Porque si somos solamente discípulos por tradición, pues entonces no vamos a vivir nuestra fe de una manera plena. Vamos a vivir nuestra fe solamente cuando me nace del corazón. Nuestra fe va a estar solamente reducida al aspecto emotivo, al aspecto del sentimiento. Tengo alegría, pues ahora sí le doy gracias a Dios. ¿Y qué pasa cuando uno tiene tristeza? ¿Qué pasa cuando uno está solo? Entonces no podemos, hermanos y hermanas, ser seguidores de Jesús sin entrar en relación con Jesús, sin ver y oír cómo entraron los discípulos de Juan. Y una vez, fíjense, una vez que los discípulos de Juan ven y oyen lo que Jesús es, acuérdense que están tratando de buscar la identidad o descubrir la identidad de Jesús, y la identidad de Jesús solamente se descubre por la cercanía. Vengan y verán, por allí va a haber estas claves de decir, no se trata de aprender acerca de Jesús en libros, no se trata de memorizar credos, no se trata de repetir y de repetir oraciones. Incluso los evangelios van a estar en contra de toda la gente que está repite y repite y repite oraciones. Mateo va a decir, tú en cambio ora en silencio, porque implica la reflexión de entender quién es Jesús. Entonces, esta es una relación personal. Y una vez que uno entra en esta relación personal de escuchar a Jesús, de ver a Jesús, entonces pueden venir las obras. Fíjense lo que viene. Y Jesús les dice, los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben la buena noticia. Entonces, ¿quién es Jesús? A la pregunta de quién es Jesús, Jesús les contesta con lo que hace Jesús o con las obras del enviado. El primer signo, el de los ciegos. Ha habido varias historias de ciegos dentro de los evangelios que recuerdan posiblemente al Jesús histórico, donde Jesús cura, pero los milagros se van a ir moviendo en dos aspectos o en dos campos. En el campo físico, donde la persona está literalmente ciega, y también en el campo donde la comunidad cree ver, pero está ciega. Y es posible que Jesús, como el enviado,
el esperado, eres tú el ercómenos, que es en el griego, eres tú el ercómenos, eres tú el que tenía que venir, que Jesús está remitiendo a la comunidad a decir, bueno, viene prácticamente con una manera diferente de incluir a los que no estaban incluidos. Y el primer grupo que presenta es las personas que están ciegas. Decía Flavio Josefo que las personas ciegas, al igual que los leprosos, estaban muertas en vida. Y bueno, prácticamente la persona ciega era como un castigo de Dios. Lo vemos también por ahí en el Evangelio de Juan. ¿Quién pecó para que este ciego de nacimiento esté en esta condición? Él o sus padres. Y la propuesta de Jesús es para que los ciegos vean, pero no pueden ver mientras la gente o la sociedad o la ley los mantenga en la oscuridad. Es necesario que la gente también descubra la presencia de Jesús. Pero también los ciegos se puede referir al pueblo que no ha descubierto quién es Jesús. Hay personas que posiblemente creen saber quién es Jesús, y aquí estamos hablando para nosotros actualmente, pero realmente estamos ciegos. Nosotros podemos memorizarnos, y esto es lo que ha hecho a veces la iglesia, de querer aprendernos credos, letanías, doctrinas acerca de Jesús, y pocas veces se nos ha invitado a experimentar a Jesús, a vivirlo de una manera distinta, a relacionarnos con como si se relacionara uno con un hermano o con un amigo. Entonces, hermanos y hermanas, el ver no es solamente ver con los ojos, es ver con el corazón, con la fe, es ver de otra manera distinta, es volver a incluir a los que estaban excluidos. Y en este caso entonces están los ciegos, recobran la vista. Esto está trayendo a la memoria las profecías de Isaías cuando se presente el venidero, el ercómenos, que se llama en griego, el que tenía que venir. Estos son los signos que lo vamos a reconocer. A la persona no se le va a reconocer por lo que la persona diga. Aquí también tendríamos que aprender algo, que Jesús es bastante humilde. No dice, mira, yo sí soy. Son las obras que hablan por Jesús. Son las obras que de alguna manera revelan la identidad de el que tenía que venir. Y el que tenía que venir entonces presenta a grupos de personas. Los ciegos ven. Al ponerse en contacto con Jesús, algunos ciegos han recobrado la vista sobre el contenido físico de esa curación y sus elementos psicosomáticos, religiosos. Se discute realmente si Jesús pudo curar a los ciegos, cosa que a los evangelistas no les preocupa. Lo más importante es que a la comunidad a la cual Jesús se refiere es una comunidad que ahora está reconociendo en Jesús, o que está viendo en Jesús al que tenía que venir. Y esto es bastante interesante porque entonces pone de manifiesto que muchas personas, especialmente las que cuidaban de la ley, las que cumplían las observancias de la ley, son las personas que no van a creer en Jesús, no van a creer en las obras de Jesús, porque quieren entender a Jesús desde el punto de vista del Dios que ellos tienen, y no desde el punto de vista de Jesús. Entonces, desde este punto de vista, cuando los ciegos ven, las personas que no eran incluidas son las que ahora ven la propuesta de Dios, y resulta que las personas que deberían de haber visto cómo Dios actúa en la persona de Jesús son las personas que no ven. Queda de manifiesto así la ceguera espiritual de los líderes religiosos. El otro grupo de personas o de obras que descubre la identidad del Mesías son los cojos andan. La tradición recoge curaciones de paralíticos, mancos, encorvados y cojos. Podemos poner, por ejemplo, al paralítico de Cafarnaún, donde Jesús ve a esta comunidad que está prácticamente enferma. En algún otro momento también, cuando Jesús entró a la piscina de Siloé, ve también a la gente que está lisiada. Toda la comunidad está postrada, está prácticamente
ligada al templo, pero el templo no los curó, el templo no los liberó. Lo único que hizo fue enfermarlo. Todas las ovejas estaban redengadas, estaban aplastadas, estaban prácticamente sin vida. Y el hecho de que la gente ya pueda ponerse en pie, que los cojos anden, implica también un camino discipular. Ya implica que la fe ha llegado a una madurez. Ya no necesita que la persona sea sostenida por otro hermano, por otra hermana. Entonces, este es el signo realmente de que la propuesta de Jesús está incluyendo que su evangelio es para gente que no era bien vista. Y el otro tercer grupo que revela la identidad de Jesús son los leprosos que quedan limpios. Y ante esta pregunta ante esta afirmación no es fácil precisar la enfermedad, pues la palabra lepra se aplicaba entonces a una extensa gama de afecciones de la piel que tenían un intenso carácter social, pues se les consideraba signos de impureza. La lepra que nosotros conocemos, sabemos que es la lepra en campo médico, es muy reciente, la enfermedad de Hansen, descubierta en el 1800. Cualquier impureza que la gente tuviera en la piel en el siglo I era prácticamente una persona leprosa. Cualquier grano, cualquier mancha, blanquiza, sería considerada una persona leprosa o sería estigmatizada y se tendrían ciertas precauciones para esa gente, tal como lo marca el libro de Levíticos en el capítulo 13 al 14, ¿no? Y por eso era posible que mucha de la gente, una vez que se sentía curada o que experimentaba que la mancha que su cuerpo padecía había desaparecido, podía presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declarara otra vez puro. Jesús parece ser que está cuestionando esa ley al tratar de abrir nuevos caminos para que la gente experimente al Dios que incluye en vez del Dios que excluye. Y la otra parte, el otro grupo, son los sordos oyen. La tradición les ha vinculado con los mudos, pues ambas carencias solían ir unidas. En esta línea parece situarse el texto ya citado de Mateo 9, 33, 34, que reaparece nuevamente en el 12, 22 con el motivo de la acusación satánica contra Jesús, que lo están acusando realmente de hacer todas estas obras, las obras de Dios, las obras de dar vista, las obras de hacer que los cojos anden, las obras de hacer que los sordos oigan. En vez de experimentar que Dios está actuando en la persona de Jesús, la gente, los rabinos, los maestros de la ley, lo están asociando con las obras de Belcebú, con las obras de el demonio, ¿no? Y este va a ser el verdadero pecado contra el Espíritu. Por eso Jesús dice, todo pecado se perdona, menos el que blasfeme contra el Espíritu. Es decir, si Jesús está mostrando quién es por medio de sus obras, por medio de estas obras que revela la identidad del Hijo amado, y la gente, en vez de ver la presencia de Dios en las obras, están viendo la presencia del enemigo de Dios, ese sí es un pecado contra el Espíritu. Y tengamos mucho cuidado porque dentro de nuestras comunidades continuamente tenemos la tentación de ver la obra del mal donde está surgiendo la vida, donde está surgiendo la esperanza. Gente que llega a acercarse otra vez a experimentar a Dios de una manera distinta, que se siente perdonada, que se siente consolada, que se siente agradecida. Y la gente, en vez de alegrarse con el hermano, con la hermana que a lo mejor antes no buscaba a Dios, la gente comienza a criticar, la gente comienza a voltear cuando llega alguien diferente a la comunidad, o la gente comienza a cuestionar quién es este para venir a acercarse aquí o recibir la comunión. Tengan cuidado porque nosotros no sabemos cómo Dios está actuando en el corazón de cada persona. En vez de estar criticando, dejemos que sea el Espíritu de Dios que mueva a la gente a la compasión, al arrepentimiento. Y la otra signos que manifiestan quién es Jesús es la idea de la vida. Los muertos resucitan. Y claro, desde este punto de vista físico, esto es muy difícil de comprobar. Se corría sin duda la fama de que Jesús les había realizado volviéndolos a la vida a personas que parecían muertas, por allí en el capítulo de Marcos 5, 21, 43, o que lo estaban de hecho en Mateo 9, 18, 23. Aunque pueden discutirse sobre el carácter biológico de los milagros,
en este contexto se sitúa la autoridad que Jesús ha concedido a sus discípulos, dándoles el poder de resucitar a los muertos, allí en el capítulo 10. ¿Por qué? Este es un poder que es exclusivo de Dios. En Dios radica dar vida, dar muerte. Y si Jesús representa a Dios, bueno, está en su derecho de resucitar, está en su derecho de llamar a la gente a que tenga vida. O también puede ser en sentido teológico de decir, la comunidad que antes estaba muerta por estar atada a la ley, al templo, a Roma, al imperio, ahora al relacionarse con el Dios de Jesús, entra en una nueva dinámica, entra en la dinámica de la vida, ¿no? Y lo más interesante, hermanos y hermanas, que revelan la identidad de Jesús, fíjense, ya vimos que los ciegos revelan la identidad de Jesús, los cojos revelan la identidad de Jesús, los leprosos revelan la identidad de Jesús, los sordos revelan la identidad de Jesús, los muertos revelan la identidad de Jesús, y ahora los pobres revelan la identidad de Jesús. Los pobres reciben la buena noticia. Y en el griego hay dos vocablos o dos palabras para designar al grupo de los pobres. Y aquí el grupo de los pobres está designado como tokoi, que sería una traducción como los mendigos, que son aquellos que no pueden mantenerse por sí mismos, pues carecen de trabajo o medios para subsistir. A diferencia de los trabajadores de clase humilde, de los penetes, también eran pobres, pero dentro de los pobres hay categorías. Los penetes tenían por lo menos su trabajo, vivían miserablemente, pero por lo menos podían comer, podían tener un lugar donde descansar. En cambio, a los pobres que reciben la buena noticia es la gente que no tiene ni siquiera trabajo, es la gente pordiosera, los indigentes, los que no tienen casa, los que no tienen techo, y son justamente esta clase más baja, los pobres que reciben la buena noticia. ¿Habrá algún grupo más bajo que se alegre con la propuesta de Jesús, que sean los pobres que no tienen nada? Así que, hermanos y hermanas, todos estos grupos nos están revelando quién es Jesús. A la pregunta de quién es Jesús, fíjense cómo Jesús humildemente va dejándose conocer por medio de los ciegos, de los pobres. Ahora tendríamos que a lo mejor cambiar un poquito los grupos marginados. A la pregunta de quién es Jesús, a lo mejor ahora son los indocumentados, los niños, son la gente que no tiene techo, los que no tienen tierra, los que se manifiestan en toda nuestra América para exigir justicia, para exigir libertad. Vuelven otra vez estos pobres a iluminarnos quién es Jesús. Por eso en alguna homilía pasada que causó escándalo entre algunas personas, yo decía que fallarle a los pobres era fallarle a Dios. Y la gente me escribió por ahí, pues de alguna manera sorprendida, porque nunca habían pensado de esta manera. Y sin embargo, esta es una realidad evangélica. Fallarle a los pobres es fallarle a Dios, porque los pobres nos muestran el camino, nos muestran quién es Jesús. Y claro, esto puede ser también motivo de escándalo. Por eso Jesús dice, bienaventurados aquellos que no se escandalicen en mí. Las obras anteriores de sanación, resurrección, liberación de los pobres definen la historia y proyecto de Jesús, que ha suscitado un fuerte rechazo, promovido especialmente por los de la ley, por los que se creen buenos, por la gente del poder, por la gente de los líderes religiosos del templo. Es lógico que a esta gente no les importe la propuesta de Jesús que tiene vida. Y así resulta verdaderamente una manera muy, muy radical de descubrir quién es Jesús. Y sin embargo, también vemos en este texto el halago que Jesús hace acerca de su primo Juan. En decir, esta es una persona que ha demostrado quién es Jesús por medio de sus vestimentas, por medio de su compromiso, por medio de su amor hacia la gente más desprotegida. Si hay una persona que anunció o que creyó en la propuesta de Jesús, fue el hermano Juan.
comenzando prácticamente en el desierto, símbolo de purificación, símbolo de discernimiento, viviendo de una manera austera, de una manera simple, comiendo ciertos alimentos para descubrir al Dios que provee. Ese es el halago que Jesús hace acerca de Juan, de decir, el reino de Dios es para gente como Juan, para gente como hermanos y hermanas que comienzan a descubrir a Jesús en medio de lo cotidiano, en medio del ordinario. Y fíjense, y hace la crítica también a la gente del poder, a los que viven en los palacios. ¿Quién viviría en los palacios? El 3%, hermanos y hermanas, del siglo I. Sería de la familia real, la familia de Herodes, la familia del sumo sacerdote, y el resto de la población viviría como el hermano Juan, prácticamente viviendo en la miseria. Parece ser que las situaciones no han cambiado nada. Unas cuantas familias que viven muy bien, que visten muy bien, que comen muy bien, que se cuidan muy bien, y el resto de la humanidad prácticamente que está entre la vida y la muerte, viviendo en los desiertos de la muerte, y tristemente, se les niega incluso a estas personas el poder experimentar al Dios de la vida, al Dios que revela quién es Jesús, ¿no? Y el halago que Jesús hace de Juan, de que no ha nacido del vientre humano alguien más grande que Juan, pues es para ver que ambos están descubriendo las semillas del reino, los valores del reino, y este reino que no es solamente exclusivo, que no se accede a él como categorías de VIP, sino que está abierto a todos y a todas. Y por eso termina el Evangelio diciendo que el reino, que el último en la propuesta de Jesús es más grande que Juan, porque acuérdense que Jesús había dicho que el que quiera ser primero, que sea último. Realmente la propuesta de Jesús no tiene primero, no tiene último. La propuesta de Jesús es de hermanos y de hermanas. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender en este tiempo de Adviento? ¿Qué podemos esperar tanto del hermano Juan o del hermano Jesús? Ante tantos falsos mesías que se presentan, que creen que ellos tienen la verdad, que creen que ellos son los únicos a seguir, valdría la pena preguntarnos, ¿las obras corresponden a las palabras? Porque, como decimos en México, ¿verdad? De lengua me como un taco. Es muy fácil predicar, es muy fácil decir que tengo el poder de expulsar demonios, es muy fácil decir que tengo el poder de sanar, de curar, pero ¿nuestras obras realmente soportan o apoyan lo que nosotros decimos en la prédica? Las personas que trabajamos enfrente del micrófono podemos decir 1000 cosas, pero nuestro estilo de vida demuestra quién es Jesús. Nuestra cercanía con los ciegos de este mundo, con los que no oyen, nuestra cercanía con los pobres, con los que no tienen nada, con los desposeídos, con los que no cuentan, con los que no tienen una personalidad jurídica. ¿Vemos en esas personas la propuesta de Jesús? Hermanos y hermanas, que en este Adviento, en este tiempo de espera, volvamos otra vez a descubrir quién es Jesús, no por lo que nos han dicho de Jesús, no por lo que nos contaron de Jesús. Dejemos que Jesús venga otra vez a nuestro corazón, entremos otra vez en relación personal para así poder descubrir a Jesús no por las experiencias de otra gente, sino por mi propia experiencia. Porque puede suceder, hermanos y hermanas, que podamos celebrar a Cristo Jesús, pero realmente lo celebramos como una persona muerta, como una persona de la historia, y no como una persona que está viva, no como una persona que tiene poder de hacer que yo vea, que yo escuche, que yo tenga vida, que yo pueda de alguna manera recibir la bienaventuranza de su palabra. Así que, hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, en este tiempo donde nos preparamos para el nacimiento de Cristo, dale un lugar a Cristo en tu vida. Deja que Jesús vuelva a nacer de una manera simple, sencilla, humilde, y transforme tu existencia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana, donde estaremos a la espera de este Emmanuel, del Dios con nosotros, que va a venir a iluminar nuestra vida. Que tengan muy buen inicio de semana.
Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.